de nuestra inicio grabación de nuestra sesión en línea del jueves 31 de octubre para la competencia Controlar las labores agrícolas. ¿Listo? Recuerden que las grabaciones siempre las tienen a disposición. Ustedes tienen a disposición ya hoy en plataforma, porque a mí no me había dejado subirla, pero ya me dejó. Tienen las sesiones, las grabaciones de las sesiones en línea, de la sesión en línea de la semana anterior, y todas las sesiones en línea que hemos tenido están en plataforma Sajuna. La de esta semana adicional se las envié por WhatsApp con link de YouTube, por si en algún momento la plataforma no les permite ingresar, entonces tengan igual la información a mano por medio del link de YouTube que les envié a sus respectivos WhatsApp. ¿Listo? No sé si tengan alguna duda o podemos dar inicio a nuestro temita del día de hoy. Recuerden que este espacio es un espacio interactivo para que ustedes aprovechen a hacer cualquier pregunta, duda, cuestionamiento que tengan. Con el mayor gusto por acá estamos atentos a sus dudas o comentarios. Permítanme que no me sostiene abierto Sajuna, entonces me toca en este momento abrir para poder acceder a plataforma. Si se mantiene abierto mucho rato, eso me pasó hoy, se cae. Entonces toca en el momento que uno lo va a usar, inmediatamente abrir. Bueno, están ahí súper calladitos. ¿Qué será? ¿Están disfrazados y el disfraz no les deja hablar o cómo es? Cuéntenme. Escuchando. Estamos prestando atención. Están juiciosos, están atentos, eso está muy bien. Bueno, mis chicos, cuéntenme, ¿han tenido problemas para el ingreso a la plataforma nuestra? ¿Ninguno? Como tal para ingresar, no, pero para subir algún trabajo, sí. Sí, para cargar. O sea, carga y Sí. supuestamente aparece enviado. Y cuando voy a mirar otra vez, ni siquiera aparecían borradores. Ah, caray. Ujú. Eso es complicado. Instructora, buenas noches. No. Sí, me pasó realmente lo mismo ahora la semana pasada finalizando. Cargaba los trabajos, nuevamente lo iba a enviar, aparecía como si no hubiera subido nada en blanco totalmente, me salía nuevamente la plataforma y cuando volví a ingresar al sistema, pues ya aparecía enviado nuevamente el trabajo, entonces quedaba uno súper perdido. Sí, como que lo cargó o no lo cargó. Exacto, sí señora, pero pues bueno, ahí vamos como sobrellevando el tema. Sí, por eso quedamos nosotros de hacer cortes diariamente para ver lo que ustedes suben, calificar y descargar el Excel y de una vez a Sofía. Lo que podamos subir de notas de una vez a Sofía, subirlo antes de que nos deje por ahí botados. Y lo otro, como les digo, descargar el Excel por si Sofía también llega a tener fallo, que nos quede un Excel para nuestra información, ¿sí? Tenerlo en la nube y en nuestros equipos, para que ustedes no vayan a perder la información, porque como les digo, pues ahorita se están presentando muchos fallos y no sabemos realmente qué más puede llegar a suceder. Pero bueno, lo importante es que ustedes sepan que de parte del SENA tienen todo el respaldo, todo el apoyo, que lo que ustedes están haciendo no se va a perder, ni mucho menos. Y que bueno, aquí cualquier cosa, afortunadamente todas las fichas tienen su grupo de WhatsApp, que eso ha sido, la verdad, ventajoso. Y también les podemos mandar información por ahí. También sé que Rosalba estuvo organizando lo del grupo de Teams. Nos dijo que pues todos podamos subir información por ese grupo de Teams, ya que está armado para cada ficha. Pero pues algunos me han manifestado que no han podido tener acceso al grupo de Teams, precisamente porque yo le decía a Rosalba, Teams también es funciona, esa aplicación funciona con el correo institucional. Entonces, todo lo institucional ahorita
puede presentar fallas. Entonces, por el momento esa es la estrategia que vamos a tener, Teams. Pero en algún caso que Teams no funcione, pues nos toca como cuando estábamos en pandemia, mirar plan A, B, C, D y todos los que podamos hasta que lo logremos y no vayamos a caer en la falta de comunicación, ¿no? Que es lo importante. Entonces, pues, por el momento, adelantar lo que ustedes más puedan de actividades, ¿sí? Subirlas, notificar que las subieron, porque ya, ¿qué día me pasó? Miré notificaciones y no me había notificado nada. Miré actividades y había gente que había subido actividades. Entonces, no me notificó, pero ustedes se habían subido las actividades. Entonces, ya como que estamos buscando estrategias para no llegar a perder nada de información de lo que ustedes nos están enviando. También si ustedes nos quieren avisar por WhatsApp, mira, profe, subí tal cosa, entonces ya de una, nosotros ahí súper atentos a poder evaluar. ¿Listo, chicos? ¿Tienen alguna pregunta, duda, comentario acerca de las actividades de formación, evidencias que tienen que subir? Yo sí tengo una pregunta, profe. Sí, dime. Quisiera que usted me aclarara el contenido de ese trabajo, o sea, lo que usted está pidiendo en orden. En orden. Bueno, Sí, iniciamos. el cultivo. ¿Tú estuviste en la qué? ¿En la sesión anterior? Sí, claro, pero es que hay cosas que no me quedaron muy claras porque digamos que demanda de personal está en lo último y pues yo considero que eso debería estar como al comienzo y no sé si lo anoté mal o así iba. Espera, dame un segundo que me estoy poniendo la guía. A ver, vamos a abrir de nuevo la guía. Deme un segundito y lo miramos. A ver, ¿me están escuchando? Sí, señora. Ok. Sí, señora, profe. Me puse audífonos y tenía que confirmar. Bueno, aquí tengo. Ahí donde está titulada virtual. Guía de aprendizaje. Ya aquí está. Voy a empezar a compartirles la guía. Y revisamos bien. Bueno, realmente lo que ustedes tienen que realizar es una planeación, ¿sí? Hay que realizar la planeación. ¿Para qué? Para un cultivo o sistema productivo, como lo llama la guía. Espérate que no la veo. Ah, aquí está la guía ya. No me deja verla para compartirla. Pestaña. Guía de aprendizaje número 3. Aquí está. Bueno, ¿están viendo la guía en este momento? Vamos a ampliarla un poquito. Sí, señora. Bueno, entonces, aquí viene nuestra actividad. Esta es la misma que les había mostrado la semana pasada, donde les expliqué cuáles eran nuestras actividades. Aquí está nuestra competencia a controlar las labores, nuestros resultados de planear el desarrollo y supervisar las labores. Este planear el desarrollo ya lo terminé la semana anterior. Hoy iniciamos con supervisar las labores. Entonces, bueno, y aquí abajo, bueno, la presentación de la guía, todo esto ya lo expliqué. La semana pasada vimos este video, respondimos estas preguntas. Bueno, y aquí viene actividad de la competencia, actividad de aprendizaje, y aquí es donde dice, para la realización de la actividad de aprendizaje, el aprendiz identificará un sistema productivo. Como les expliqué, sistema productivo es igual que cultivo. El que ustedes deseen, el que les quede más fácil, alguno con el que tengan algo de información, de confianza, que se siembre en su zona, que les quede fácil averiguar de pronto información sobre costos en su zona y ese tipo de cosas, les recomiendo que lo hagan de esa manera. Identificar un sistema productivo en el cual se deberán analizar los recursos necesarios para la actividad agrícola. ¿Qué necesito yo para la actividad agrícola? En anteriores sesiones les he mostrado la parte de recursos, donde hablan de herramientas, insumos, maquinaria, mano de obra, recursos tecnológicos, ¿sí? Entonces, todo se refiere a recursos.
Identificar los puntos de control que se deben implementar de acuerdo con los riesgos o las no conformidades que se pueden encontrar. También deberá relacionar todas las etapas del proceso productivo. Como les dije en la clase pasada, ¿por dónde empiezan? Por ahí. Entonces, cultivo de palma de aceite. Les voy a poner un ejemplo. Cultivo de palma de aceite. ¿Cuáles son las etapas del ciclo o del proceso productivo de la palma de aceite? La palma de aceite es un cultivo de ciclo largo, es decir, es un cultivo perenne que dura produciendo 30 años. Tengo que tener muy clara mi área de producción, cuánto voy a sembrar, en dónde voy a sembrar, ¿sí? Que esa área, ese lugar cumpla con todos los requerimientos de suelo y clima para la producción de palma, que sea plano. Y empiezo ya con la parte de propagación. ¿Dónde busco todo eso? ¿Cómo me entero de todo eso? Hago una consulta sobre cultivo de palma. Sea un video de Cenipalma, de Fedepalma, sea un documento que bajé de Google Académico y busqué la información, sea una consulta que hice en un libro físico, como ustedes lo quieran. ¿Sí? Entonces ahí me dicen, ¿qué necesito? Necesito empezar con la semilla, desde la etapa de vivero que dura 1 año. Entonces, ¿qué necesito? Semilla, suelo, fertilización, riego, control de plagas y enfermedades. Entonces necesito insumos, insecticidas, herbicidas, fungicidas. Necesito fertilizantes químicos, orgánicos, ¿de cuál tipo? Todo eso son mis recursos. ¿Cuántas personas necesito por hectárea de lo que voy a sembrar? ¿Se acuerdan que la semana pasada les hablé de unidad de área? Que todos estos costos y los recursos y el cálculo para recursos ustedes lo hicieran y para costos lo hicieran por unidad de área, que lo que más usamos en Colombia son las hectáreas. Entonces que averiguaran cantidad de semilla por hectárea o cantidad de plántulas por hectárea, cantidad de abono por planta, y ahí lo multiplica por la cantidad de plantas que va a meter en 1 hectárea, ¿sí? Hoy les voy a mostrar un videito sobre cultivo, ¿sí? Sobre producción, y vamos a identificar las etapas de un cultivo para que ustedes hagan ese proceso. Primero, etapas de ese cultivo. Desde la propagación, la siembra, mantenimiento, todas las labores culturales que requieren hasta llegar a la cosecha. ¿Listo? Material de formación a consultar, entonces lo que hay en la plataforma, pero aparte de eso, ahorita les voy a enseñar cómo buscan la información, ¿listo? Para su actividad. Entonces, a continuación se describen las acciones y evidencias que conforman esta actividad de aprendizaje. Entonces, el desarrollo de esta actividad por parte del aprendiz reflejará los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del componente y el criterio propio. ¿Se acuerdan que esto se lo señalé? Ustedes como tecnólogos ya tienen que ir desarrollando un criterio propio, pero uno no desarrolla un criterio propio, pues yo creo que es tal cosa. No, uno debe tener una base de un conocimiento técnico, y ese conocimiento técnico parte está en lo que le dice a usted su material de formación de plataforma, y parte está en cosas que usted también puede descargar de internet, de fuentes fidedignas, de fuentes confiables, como tesis de universidad, información de gremios, información de investigación, ¿sí? Hay como muchas opciones. Entonces, en primera instancia el aprendiz elegirá un sistema productivo agrícola, un cultivo, de acuerdo a su preferencia, el que usted quiere. Va a desarrollar la planificación según el tipo de cultivo. Chicos, si alguien va a hablar o algo, me abre el micrófono porque no estoy mirando la pantalla de ustedes. Entonces me dicen, profe, una pregunta, y ahí yo con mucho gusto les doy la palabra. La planificación del cultivo. En esta etapa se identifican cada una de las actividades y etapas de producción. Para yo poder decir cuáles son las actividades que componen un cultivo, tengo que identificar primero las etapas. ¿Se acuerdan que les había dicho del ciclo fenológico? Antes de seguir, voy a mostrarles el videito de YouTube que les dije que les tenía para el día de hoy, ¿sí? Como un ejemplo de lo que es el ciclo productivo de cualquier cultivo. El que ustedes quieran buscar, lo vamos a encontrar. A mí me gustan los videos porque como que cuando estamos virtuales nos ubica un poquito como en el ver, ¿no? Y eso es importante.
Listo. Acá tengo un video. Permítanme, se los voy a empezar a compartir. Dejo de compartir la guía y les voy a empezar a compartir el video. Hasta aquí, ¿está entendido la explicación? Sí, ya entendí. Listo. Entonces voy a mostrarles el videito para determinar y explicarles cuáles son las etapas de un sistema productivo para que ustedes también en el cultivo que escojan la puedan identificar. Bueno, ahí nos va a salir una publicidad. ¿Están escuchando? Protege tu web con firewalls para mantener a raya a los hackers. ¿Sí? Sí, señora. Colombia es el cuarto. Bueno, este es uno de los cultivos que más ha crecido en Colombia, que es el cultivo de palma de aceite. Lo hay en diferentes zonas del país, está en la costa, está en los llanos orientales, está en la zona pacífica, en la zona de Tumaco, y es uno de los cultivos que más ha crecido en extensión, porque es un cultivo muy promisorio para la industria, produce una gran diversidad de aceite, ¿sí? De ese mismo racimo se pueden sacar varios tipos de aceite, aceites industriales o grasas industriales e incluso aceite alimenticio, ¿sí? Para alimentación humana. Entonces, vamos a ver cómo es que se hace un cultivo de palma. Aquí en la fotico ven un cultivo de palma, son ya palmas adultas, ¿listo? Y voy a ir deteniendo el video para mostrar las etapas. Productor de palma de aceite en el mundo y el primero en Latinoamérica. Y su proyección. Bueno, nótese aquí algo, chicos, y es que estos cultivos están ordenados. ¿Ven que se identifica un trazado de líneas perfectas? Este cultivo está sembrado en sistema de 3 bolillos, donde usted lo puede mirar diagonal, sea para derecha, para izquierda, y va a identificar perfectamente los surcos, de frente no. Se llama sistema de 3 bolillos y es un sistema que permite optimizar el espacio. Caben más plantas de esa manera que si yo los sembrara en cuadrados perfectos. ¿Listo? Y es un sistema que se ha popularizado no solamente para palma, en café se usa muchísimo, en cacao se usa muchísimo, frutales en general. Entonces, esto que yo veo desde aquí, ese orden que yo puedo determinar cuántas plantas van por surco y cuántas plantas, cuánto espacio entre surcos, se llama el arreglo productivo, es decir, la forma y el trazado que yo hice para organizar mi cultivo. Eso se llama un arreglo productivo. Entonces, arreglo productivo en líneas de tantas plantas con distancia entre surco de tanto. Por eso los cultivos se ven así, bonitos, organizaditos. Eso viene y se hace un trazado bien medido. No es sembrar a la loca, ¿sí ven lo bonito que se ve organizado? Colombia es el cuarto productor de palma de aceite en el mundo y el primero en Latinoamérica. Y su proyección de cara al futuro es prometedora. Para conocer mejor sobre este cultivo, viajamos al municipio de Agustín Codazzi en el departamento de Cesar. Allí, el grupo empresarial. Miren lo que les digo, ¿sí? La alineación de los surcos y las líneas de 3 bolillos, ¿sí? Se ve perfecto, se alinea. Óleo Flores nos contará sobre sus prácticas agrónomas alrededor de la palma de aceite. Se llaman prácticas agronómicas, no agrónomas. ¿Listo? Ahí le corrijo al señor del video. Todo lo que uno haga para lograr la producción se llaman prácticas agronómicas. Mira que hay alguien ingresando. Listo. Vengan, permítanme que voy a mirar si estoy grabando. Sí, sí estamos grabando. Para los chicos que no se pudieron conectar. Profe, ¿me puede Sí. repetir el nombre de ese trazado? Eso se llama trazado por 3 bolillos. Ok, muchas gracias. Con gusto. Procesos de producción de semillas, siembra, cosecha y la importancia de este producto en la economía del país. Miren, ahí se ven claritas las líneas. ¿Sí ven que se ven en diagonal?
La palma de aceite es un cultivo muy importante para Colombia y para el trópico mundial. Es el cultivo más eficiente en materia de aceite por hectárea año. Nuestro cultivo puede producir hasta 6 veces más aceite que sus principales competidores como lo son la soya, el girasol y la canola. Bueno, miren lo que acaba de decir el señor. Ahí estamos hablando de eficiencia. ¿Qué es la eficiencia? Cuando yo me refiero a eficiencia, hablo de la optimización en el uso de recursos. Que ese recurso que yo utilice me produzca mucho más. Aquí de qué está hablando el señor, de cantidad de tierra, área, cantidad de hectáreas. Por hectárea me produce hasta 6 veces más que sus cultivos competidores. ¿Sí oyeron? ¿Qué son los cultivos oleaginosos? Los que nos producen aceite. Entonces ahí está la soya, la canola, el girasol, ¿sí? Todos esos son cultivos que se utilizan para la extracción de aceites. Y en cuanto a eficiencia, cantidad de producción por unidad de área, es el más productivo la palma. ¿Listo? Obtengo mayor cantidad de aceite por hectárea. ¿Queda claro ese proceso más o menos? Sí, señora. Lo comparan no solo con otras palmas, sino con todo lo que son cultivos de oleaginosas. Sigamos. La palma de aceite es un cultivo perenne que... ¿Qué dijimos que era perenne? ¿Se acuerdan? Que dura mucho, Que dura mucho tiempo ahí establecido produciendo. ¿Cuántos años dijimos en caso de palma? 30. Ese es Una un cultivo palma permanente. es un cultivo Cultivo perenne. permanente. Técnicamente se llama perenne, Ariel. ¿Listo? Esos Bueno, cultivos permanentes o perennes, porque permanente es algo que jamás cambio, pero estas palmitas, sí, después de 30 años, una palma sana, en buenas condiciones, te dura hasta 30 años produciendo. Después de ese tiempo, baja su producción, ¿cierto? Baja su nivel de producción y toca renovarlas. Entonces se quitan las palmas ya viejitas que han bajado su producción y se vuelve a sembrar. ¿Cómo hacen los productores? Renuevan el lote completo. Entonces tú siembras un lote hoy, haces todo tu manejo, tu producción, y uno ya, por supuesto, por registros y todo lo que uno lleva, sabe cuánto lleva eso en producción y cuándo la producción cesa. Hay algunas palmas que en 20 años empiezan a cesar producción, a bajar su producción. Entonces ahí nos toca evaluar, ¿sí? Hacer una evaluación por ahí por unos 3 meses si esa producción, qué la está alterando, qué está sucediendo, si no hay nada que esté alterando, si no es simplemente la genética de la planta, chao, levantarlas. Pero sí se espera que dure 30 años. Bueno, continúo. Cultivo perenne. Dime, Ariel. Digo, ahí va uno aprendiendo porque yo tenía, o sea, uno acá habla de cultivo permanente y transitorio. Sí, los cultivos transitorios son aquellos que se cogen una sola vez o son menores a un año. Y los permanentes, pues uno por lo menos como la siembra de mango, el café, el cacao, esas cosas, pero ya uno va, a medida que va estudiando va aprendiendo. Sí, sí, Ariel, nosotros también pues a veces usamos ese término de transitorios, pero también se usa la palabra anual, ¿sí? Anuales o perennes o transitorios y permanentes, pero pues cuando tú hablas de algo permanente es que permanece y estas después de 30 hay que cambiarlos, o sea que no son tan permanentes, pero sí son de ciclo muy largo, ¿no? Duran muchos años produciéndonos, pero está bien, está perfecto. Bueno, continúo. La vida productiva puede alcanzar los 28, 30 años de explotación, digámoslo así. Obviamente, las condiciones ambientales, de suelos, de mantenimiento, de nutrición son... ¿Alguien identifica lo que hay alrededor de las palmas? ¿Qué planta es esta? ¿No? Es un bejuco, pero no sé cómo se llama. Esto es una planta leguminosa rastrera
Nosotros técnicamente, en vez de decirle bejuco, pero yo entiendo que todo el mundo le dice bejuco a lo que enreda, ¿cierto? Eso es una planta de crecimiento rastrero, leguminosa, llamada kudzu. Las plantas leguminosas son plantas que tienen la capacidad de tomar nitrógeno de la atmósfera y fijarlo al suelo, o sea que beneficia al resto de plantas que hay ahí sembradas, ¿sí? Entonces, esto se llama una cobertura. Teniendo esta plantica que cierra tanto, digamos, que crece y cierra tanto, estamos protegiendo el suelo, ¿cierto? De sequía, de que se deshidrate muy fácil, y estamos también previniendo la aparición de otras malezas. Acuérdense que una planta para crecer necesita suelo, necesita luz y espacio. Esto como cierra tanto, ¿cierto? No es muy competitiva y no deja que otras malezas tengan ese espacio para crecer. Entonces se considera como una cobertura de suelo. Se siembra de manera voluntaria, o sea, la siembra el agricultor con esa intención de que sea cobertura, y además tiene el beneficio de que le provee al suelo nitrógeno que fija desde la atmósfera. Eso hacen todas las plantas leguminosas. Y aparte de eso, pues nos evita mucha plata, a ustedes que les gusta hablar de los costos, en rocería, en estar bajando la maleza y bajando y bajando. Cuando, bueno, en algunas fincas todavía lo hacen, cuando teníamos el tema de el movimiento de recolección del fruto con búfalos, ¿cierto? También servía para alimentación de los búfalos. Hace algunos años pues movían el fruto, movían herramientas, movían muchas cosas, jalado, ¿cierto? Por tracción animal con búfalos. La producción de palma siempre tuvo como eso. Ahora muchas fincas lo han venido cambiando por tractores, ¿sí? Tractores pequeños, maquinaria pequeña que pueda caber dentro de los surcos, ¿no? Entre los surcos de las palmas. Pero cuando estaba todavía el tema de los búfalos, y algunas fincas todavía los conservan, pues también era muy bueno para la alimentación de los búfalos. Continúo. Kudzu, no se les olvide. Son fundamentales para que podamos ser productivos durante todo este espacio de tiempo. También es un cultivo muy dinámico. En Colombia lo encontramos en la zona suroccidental, en la zona oriental, básicamente los llanos orientales, en la zona de los Montes de María, toda la zona norte de la geografía nacional, y en toda la zona central Magdalena Medio. En este caso especialmente tenemos un tipo de suelo, la mayoría son franco-arenosos. Qué lindo es tener herramientas como los drones. Para palma eso ha sido una ayuda impresionante porque son cultivos muy extensos, muy grandes, que por más de que uno anduviera todo el día en moto, en caballo, lo que fuera, uno no alcanzaba a recorrer todo el cultivo. Yo por lo menos trabajé en un cultivo que ocupaba 2 municipios. Entonces, pues, se movía uno hasta donde podía en carro, camioneta, en moto, pero por más de que usted hiciera su mayor esfuerzo, no alcanzaba a recorrer. Y por otro lado, lo que usted ve en palma de abajo para arriba es muy diferente que lo que usted ve de arriba para abajo. Y recuerden que en palma, aquí les estoy mostrando, la palma crece del centro hacia afuera. Las hojas más nuevas y la vida de la palma está en esta parte que se llama el cogollo. Ahí salen las hojas flecha, que son las más jóvenes, y esto tiene que estar perfectamente sano, ¿sí? Si no está perfectamente sano, la palma se nos muere. Ahí hay una enfermedad que se llama pudrición de cogollo, que es la enfermedad más mortal de palmas. Tener estas imágenes aéreas por medio de un dron nos ha permitido a nosotros tener muchísima información y tomar decisiones agronómicas oportunas para no perder cultivos. Entonces, cuando yo les hablo del uso de tecnología, no es algo que yo me inventé, ni que es a futuro, ni por allá en 20 años, no, esto se usa ya. Estas imágenes que están viendo ustedes son imágenes de drones. Y con drones podemos hacer muchísimas cosas. Incluso se están haciendo aplicaciones de productos desde aire con drones. Son unos suelos con un buen drenaje natural, no son muy profundos, sin embargo, las condiciones físicas son las adecuadas para este cultivo de palma de aceite. Al ser una oleaginosa que tiene partes sólidas y partes líquidas. Se fue el video. Señor. Ya llegó, se terminó.
¿El video? No, No, ¿no lo están viendo? No, señora. Dejo de compartir esta cosa sola. Ven que es que... Ay, Dios. Ahí le hacemos la briega a don Teams. Listo, me gusta que me digan. ¿Están viendo el video de nuevo? sí, señora. Sí, señora. Listo. Al ser una oleaginosa que tiene partes sólidas y partes líquidas, podemos producir un sinnúmero de productos. Nosotros encontramos la palma presente en casi todos los productos que usamos a diario. Si hablamos de jabones para la limpieza, si hablamos del maquillaje para la belleza, si hablamos de los aceites para las cocinas, las margarinas para los panes, estamos presentes en un sinnúmero de productos del diario y de las canastas familiares de los diferentes países. So what is ClickUp? ClickUp is an all-in-one productivity software where you can manage everything and anything related to your work. Ya. Nosotros somos un grupo empresarial 100% integrado en la cadena vertical de la palma de aceite. Nuestro producto más importante y de donde empieza la fortaleza de la compañía se llama en su producción de material genético, sus semillas Dámila Flores. Nosotros hace más de 35 años tenemos una alianza con el grande de la palma en el mundo, que es Sime Darby, en donde ellos nos mandan la mejor genética del sudeste asiático. Bueno, me voy a detener ahí. Recurso número 1 para cualquier cultivo, muchachos, semilla. Semilla o material vegetal de propagación. En plantas tenemos dos modos de iniciar un cultivo de propagar. Uno es con semilla, que es el órgano sexual de toda planta, y otro es por medio de tejidos vegetales, llámese una estaca, un esqueje, un bulbo, una hoja, cualquier tipo de tejido que nos permita empezar una nueva planta. En este caso, el caso de palma, tenemos las semillas. Como bien lo dice aquí el señor, esta semilla tiene una buena genética. ¿Qué es una semilla? Una semilla es un órgano que produce la planta, donde se guarda toda la información genética de esa planta, y si fue una planta producida por un cruce, ¿sí? Entonces, de la información genética de padre y madre que intervinieron en ese cruce, ¿sí? Entonces, esta semilla, ¿qué nos provee? La genética para comenzar mi cultivo. Hay gente que, por ejemplo, voy a hablarles de algo doméstico. Se comen una naranja y les pareció rica y guardaron las semillas. Ay, esa semilla de una naranja que me pareció rica. ¿Qué hace usted guardando una semilla? Tratando de conservar las características buenas o deseables que le parecieron a usted de esa naranja. Pero si esa naranja es un híbrido, esa semilla no es viable o se va a desdoblar genéticamente, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante en cualquier cultivo? Iniciar de una buena semilla. Cuando hablamos de buenas prácticas agrícolas, las buenas prácticas agrícolas nos solicitan que usemos semilla certificada, que nos la certifique nuestro proveedor de que es semilla limpia, genéticamente estable, que no tiene problemas de plagas y enfermedades y que cumple con las características fenotípicas de la especie. Es decir, si me dice que es mango de azúcar, que me salga mango de azúcar y no me salga mango Tommy, por ejemplo, o me salga un mango criollo. Entonces, que cumpla con las características visibles que yo espero de la especie. ¿Qué es una semilla certificada? Una semilla que ya ha pasado por procesos y que quien la vende o el proveedor certifica su calidad y su pureza y su porcentaje de germinación. ¿Qué es un porcentaje de germinación? Que todas estas semillitas que yo tengo aquí, que serían mi 100%, generalmente no germinan todas el 100%. Queda una pequeña parte, en certificada queda una parte muy pequeña, por ejemplo, del 100 germina al 98%. Ese 2% no germina. ¿Por qué no puede germinar? Porque hay unas semillas que por alguna razón salen vanas, el embrión no funciona, ¿sí? Nunca vamos a tener un porcentaje del 100% de germinación, no.
pero entre el 90 y 95% es aceptable, depende del tipo de cultivo. ¿Listo? ¿Qué le vemos aquí a estas semillitas? Estos son los primeros brotecitos que tiene la semilla cuando está en proceso de pregerminación. A estas semillas ya le hicieron tratamientos para llegar a tenerlas en este punto que se llama punteo. Están punteadas. ¿Qué significa? Ya absorbieron agua, ya la testa se hizo más suave y permitió el paso de agua, se volvió permeable. Cuando una semilla absorbe agua y se llena de agua, los cotiledones se inflan, se hinchan porque se llenan de agua y eso le avisa al embrión que es momento de empezar su proceso de crecimiento o germinación. A partir de aquí, entonces se va a diferenciar raíz, se va a diferenciar plúmula, que es la parte aérea, y empieza el desarrollo de una nueva planta. Entonces, recurso, semilla, de buena calidad, preferiblemente certificada. ¿Listo? Nosotros adaptamos las palmas madres, palmas duras, a nuestro ecosistema latinoamericano. ¿Qué hacemos nosotros? Miren, chicos, estos procesos de pregerminación le ahorran a uno tantos problemas y tanta plata. Ustedes no se imaginan. Muchas veces el agricultor coge la semilla y de una la bota al campo. Cuando se da cuenta, una sí germinó, la otra no germinó. A veces es semilla mala y no germina ni el 10%. Y toda la plata que usted le invirtió a preparar el suelo, la gente que le sembró, si sembró con maquinaria, el alquiler de la maquinaria, el mismo valor de esa semilla. Siempre es preferible hacer procesos de pregerminación como están haciendo acá, donde yo ya llevo las semillas que sé y estoy absolutamente segura que son buenas. El material genético, lo que son los progenitores femeninas, que son las palmas duras, nosotros las trajimos de Papúa Nueva Guinea hace muchos años. Aquí tenemos un jardín de producción de semillas sembrado en el año 99. Tenemos el más reciente, tenemos otro jardín de semillas. Eso es un vivero, chicos. Estos son viveros de palma, al aire libre, donde se sabe claramente qué semilla, qué genética, qué variedad está en cada uno de estos bloques productivos, donde tienen riego, donde tienen fertilización, ¿sí? Aquí ven atrásito, no se ve claramente, pero allá atrás hay un sistema de riego. Sembrado en el 2008 y el último lo sembramos en el... Mire, estos son palmas y ve que están las bolsitas suficientemente grandes para que aguanten ahí un buen tiempo. Y si ven que le hacen la misma alineación, una alineación muy similar a la de la siembra normal, y ahí reciben todos los cuidados porque son palmas bebé. Mire, aquí se ve el sistema de aspersión. Les tienen un sistema de riego por aspersión. Recurso número 2, riego. Ahí les voy contando. 2017. Obviamente, el último todavía no está en producción de semillas. Este es un material genético muy especial y casi que exclusivo. ¿Por qué? Porque es un material que ha sido estudiado durante mucho tiempo por la empresa productora de este material. En el sector de la palma, este material o estas palmas se conocen como palmas duras, porque tienen unas características fisiológicas diferentes a la que comercialmente se tiene para la extracción del aceite. Las palmas duras se siembran, en este caso sembramos más o menos unas 1,200 palmas en un jardín y después de un proceso de 5 años de registros de productividad, unas medidas vegetativas, un análisis de racimo para saber el contenido de aceite, podemos escoger las mejores palmas madre. En este caso, la selección tiene que ser muy rigurosa. En el caso del Jardín 5, la selección únicamente de 1,200 palmas, únicamente 96 clasificaron para ser productoras de semillas. Entonces, ¿se oyeron? De 1,200 palmas, solamente 96 clasificaron para ser productoras de semillas. La semilla no es que se coge del cultivo convencional, se hace un cultivo especial para que sea el donador de esas semillas y se llaman cultivos de planta madre. Los cultivos de planta madre son cultivos que solo se usan para producción de semilla. La producción de ahí no va a comercialización. Así se hacen muchos cultivos.
donde la propagación es muy estricta y la genética es muy estricta, como en este de palma, ¿sí? Se tienen cultivos de plantas madre y de ahí, de esas plantas madres, es que se extrae la genética para producir semilla y producir la semilla limpia y genéticamente estable. ¿Listo? Ahí aprendimos otro término, que son los cultivos de plantas madre. En estas palmas, ¿qué hacemos? Nosotros, una vez seleccionada la palma e identificada en campo, se procede a hacer cruzamientos controlados para producir semillas. ¿En qué consisten los cruzamientos? A la flor femenina se la debe aislar. ¿Qué es aislar? Aislar es simplemente colocar una bolsa de Teriline, es un material especial que permite que la flor femenina transpire y no se pudra, digámoslo así. Entonces, una vez aislada, cuando ella entra en la etapa de antesis, se procede a hacer una polinización controlada con polen de piscífera. El polen de piscífera nosotros lo importamos de Papúa Nueva Guinea. Es un polen que ha sido estudiado por más de 80 años, tiene un ciclo de mejoramiento continuo y con eso es que hacemos las polinizaciones. Miren, entonces aquí no dejan que se haga esa polinización natural, sino que identifican estas flores femeninas y con el polen de la parte masculina, que aquí se alcanza a ver una patica, ¿sí? Se hace la fertilización normal, la fecundación, ¿sí? La polinización, perdónenme. Pero aquí en esta empresa que se dedica a sacar semilla certificada, ellos no necesitan esta flor, sino que traen el polen, lo importan ya de donde ellos lo necesitan, de piscífera, que es digamos que una de las más productivas y súper probadas en Colombia, tipo de palma, y la traen y le hacen la polinización a estas florecitas para obtener la semilla genéticamente pura que ellos requieren. Este es un proceso de propagación muy técnico. Y así como lo hacen en palma, también existen procesos de propagación en flores, también existen procesos de propagación en café, también existen procesos de propagación en frutales en general, en cacao, que se realizan para obtener plantas con características comerciales deseables, es decir, que me produzcan un fruto con las características que yo requiero o que la industria y mis clientes me requieren. ¿Listo? Esto se llama mejoramiento genético. Ya ese mejoramiento genético ha ido evolucionando a biotecnología, que son los manejos que se hacen ya a nivel laboratorio, e incluso a la manipulación genética, obteniendo cultivos transgénicos, que es cuando ya en laboratorio entran hasta el nivel de cambiar la genética de esas plantas para hacerlas más productivas, para hacerlas más resistentes a plagas, enfermedades, para hacerlas más eficientes en el uso de recursos y pues más productivas. ¿Listo? Continúo. Entonces, ambas tienen unas características genéticas especiales que al cruzarse en flor masculina esta. El proceso que nosotros hacemos en campo da como origen la palma que comercialmente produce el aceite para... Esta es similar al maíz, a los que les gusta el tema del maíz. En el maíz, la mazorca es la flor femenina y el penacho de arriba, ¿sí? La espiga, que llama mucha gente, es la flor masculina. Hay flores en las plantas que tienen los dos órganos, tanto femenino como masculino, en la misma flor. Hay plantas como esta que tienen flores masculinas por un lado y flores femeninas por el otro, y después se hace, digamos que esa fecundación. La fecundación puede ser autofecundación, donde se polinizan de la misma planta de diferente flor, o puede ser cruzada, que necesita otra planta para hacer ese proceso de fecundación. Aquí, ¿para qué las cubre? Para que naturalmente no se haga el proceso de fecundación de la otra y quitan rápidamente la flor masculina para que no haya esa fecundación, porque ellos la hacen de manera artificial trayendo el polen de lo que necesitan. Así se sacaron también las variedades de maíz que existen en Colombia. Yo tuve la fortuna de estudiar con uno de los mejoradores genéticos más grandes que tuvo Colombia, que fue el doctor Manuel Torreigrosa, que en paz descanse, él ya murió. Él hacía este tipo de cruzamientos en aquel tiempo con Corpoica, hoy Agrosavia, y este señor produjo muchas variedades de maíz diferentes en Colombia. Y cuando quieran lo pueden buscar si les interesa el tema del mejoramiento genético. Es bien interesante la información que él tiene y todo lo que hizo con maíz. Entonces, esto se llama
Mejoramiento genético para obtención de semilla, como les digo, genéticamente estable y limpia. Miren aquí un detallito, miren este frutico. Ven cómo tiene gran cantidad de pulpa y menos cuenco o almendra central. ¿Qué busca esta palma? Tener mayor producción de aceite de pulpa. Hay otras que tienen más grandecita la almendra y recuerden que de esta almendra también se saca aceite y el aceite de almendra es un poquito más costoso. Pero si yo estoy en el medio donde lo que vendo es aceite de pulpa, pues me interesa que mi fruto tenga más pulpa y menos cuenco o pepa. ¿Listo? Chicos, ¿me están escuchando? Sí, instructor, una pregunta. Sí, dime. Me mencionó la polinización del maíz. ¿Quién fabrica la polinización natural? ¿Las abejas? Los polinizadores naturales por excelencia efectivamente son los insectos. Los insectos, principalmente las abejas porque ellos se alimentan del polen, entonces obligatoriamente se paran en la flor. El polen, digamos que es el órgano masculino, y van y lo llevan a otra flor, lo descargan en la antera y ahí, perdón, en el tubo polínico, que digamos que es el cuello del ovario de la flor, y ahí viene el proceso de polinización. Ellas cargan el polen en sus pelitos que tienen en su cuerpo, ahí cargan el polen, se lo llevan y lo descargan en otra flor. Pero no son polinizadores únicos, hay muchos polinizadores, incluso no solo insectos, en el bosque, cuando hay mamíferos más grandes, llámese felinos, osos, o más pequeños como el caso de los faras, ellos en su pelaje también ayudan a llevar polen, son polinizadores, también ayudan a llevar semillas y esparcirlas por el bosque, porque pues son procesos naturales, todos los individuos se necesitan en un ecosistema. Aquí, para poder hacer el mejoramiento y sacar la producción que yo quiero, pues entonces lo hago de manera artificial, traigo el polen que yo quiero, lo pongo sobre la flor femenina que yo quiero y obtengo estas características fenotípicas. Recuerden que fenotipo es lo que yo veo de la genética, me da estas características fenotípicas especiales que yo necesito. Esta era la forma antigua de hacerlo, chicos. Ya hoy por hoy, pues le meten mucho a los cultivos transgénicos, ¿no? Donde ya esos cambios y esos deseables los consiguen a partir de manipulación del genoma. Bueno, continúo. Para las plantas extractoras. Entonces, reúnen las mejores condiciones de una y las mejores condiciones de otra. Eso son lo que buscan los cruzamientos. Las mejores condiciones de una planta y las mejores de otra. Generalmente una tiene muy buenas condiciones de adaptación a la zona donde están ubicadas, es más rústica, más resistente a la zona, y la otra, lo que yo le traigo, tiene mejores características en cuanto a fruto y a lo que el mercado pide. Es la misma estrategia o es el mismo objetivo que se busca cuando yo hago un injerto, donde estoy también mezclando genética de una y la otra, no por medio de polinización ni de órgano sexual, sino por medio de la mezcla del cambio de un tallo con el otro. ¿Listo? Para producir un material intermedio con las mejores características de ambos materiales. Una vez el racimo ha sido polinizado, sigue su crecimiento normal y más o menos a los 5 meses cosechamos esos racimos para llevarlos a una fase de, los llevamos al laboratorio para hacer el proceso de germinación. Esta semilla es traída a un área donde se procesa, se le elimina toda la parte del mesocarpio y queda la nuez. El mesocarpio es todo lo que yo les llamo pulpa. ¿Listo? Le quitan toda la pulpa y dejan únicamente el cuenco o la nuez, que es el central. Esta nuez pasa por un proceso germinativo mediante el cual inicialmente vamos a inducir la semilla en calor. Este calor sirve para activar la semilla para que posteriormente esta pueda germinar. Pilas, no todas las semillas responden bien a calor. Ya hay, digamos que investigaciones para diferentes cultivos. Hay cultivos que es muy dura esa testa que trae ella
y toca rompérsela incluso con ácido, ¿sí? Hay otras que nada más con ponerles agua ya ellas empezaron su proceso germinativo porque es más delgado. Hay unas que entran en un periodo que se llama dormancia, que es un periodo fisiológico normal de ellas, y así usted les ponga agua, frío, calor, ácido, lo que quiera, no va a germinar porque fisiológicamente ella internamente no está lista para germinar. Entonces, para poder definir cuál va a ser mi proceso de pregerminación, yo tengo que conocer bien los requerimientos de esa semilla, de ese cultivo en específico, ¿no? Porque así dice la gente, ay, ahí en el video la profesora decía que la semilla funciona con calor. No para todas las semillas, ¿listo? Estas de palma, esta empresa que muestran ahí, ya hizo todas sus pruebas y se dio cuenta que les funciona mejor subirles la temperatura. Y yo me imagino que será subirla hasta un punto, porque cuando usted cocina una semilla, pues el embrión se muere. Haga de cuenta cuando usted cocina frijoles, lentejas, garbanzos, todo eso son semillas, que si usted las pusiera a germinar con procesos de germinación o pregerminación, la gran mayoría germinan, ¿sí? A menos de que las hayan pasado por un proceso donde les maten el embrión, pero la gran mayoría germina. Pero cuando uno las mete a cocinar, pues el embrión muere. Entonces, toca ver a qué temperatura la suben y cómo es ese proceso específico para palma. El proceso de germinación, tanto como el de calefacción, demora aproximadamente unos 115 días, periodo en el cual pues, la semilla pasa por un estricto proceso de selección para garantizar que el producto final sea de la mejor calidad para entregar a nuestros clientes. 115 días desde que entra al laboratorio y sale lista, punteada como están estas bolsas, para ser sembrada directamente a bolsas en vivero. 115 días, esos son 3 meses y medio más o menos. Calculando largamente, sí, 3 meses y medio. No es un proceso de germinación fácil. Por eso la semilla, ellos la garantizan la calidad, ¿no? Pero pues también es costosa porque pues tiene una cantidad de procesos. Y seguimos en ese mejoramiento constante para lograr 4 o 5 grandes temas en ese tema del material genético. Lo primero, precocidad del material. Nosotros antes teníamos materiales en Colombia y en el mundo que producían a los 5 años. Hoy tenemos materiales muy precoces que producen antes de los 3 años. Segundo. Es cierto, desde que les empecé a hablar de palma, les he hablado de 4 años. 4 años era lo mínimo, ya van en 3. Precocidad significa que alcance el punto de primera cosecha más rápido. La mayor productividad de fruta por hectárea año. Ahí está el flujo de caja del productor. Precocidad. Aquí les están dando otro dato que les sirve a ustedes para planificación. El flujo de caja del productor, mayor cantidad de fruto por año. Y buena producción inicial y a lo largo del tiempo de su fruto de palma. Además tenemos los mejores indicadores en cantidad de aceite por hectárea año. Tenemos... Pasa que algunas palmas producen y cuando se llevan a extracción, que también les mostré el video, creo que en la primera vez que nos vimos, cuando usted lleva una palma de estas a proceso de extracción, hay unas que son muy fibrosos esos fruticos y producen poco aceite. Eso no es deseable. Se necesita o se desea plantas o frutos menos fibrosos con mayor producción y concentración de aceites. ¿Listo? En laboratorio, potenciales de hasta 10 y 11 toneladas por hectárea año. Eso es muy importante para la cadena agroindustrial. Ven que aquí todo el señor lo habla en hectáreas, 10 a 12 toneladas, no de fruto, de aceite año. Porque yo no vendo fruto, yo vendo aceite. Y a mí me pagan por eso, la cantidad de aceite que genere mi fruto. Y como quinto, pero no último, sino más, como un punto bien importante, es que nuestro material ha demostrado ser muy tolerante y que se recupera muy bien ante las enfermedades tropicales que existen en Colombia y en Latinoamérica. Esta semilla, una vez que haya sido producida, es trasladada a zonas que se llaman viveros. Entonces, para poder sembrar la semilla o llevarla a los viveros, el productor, ya sea externo, nuestros clientes, o internos, nosotros mismos,
en las zonas donde tenemos presencia, tienen que estar listos y tienen que tener una infraestructura especial para... Entonces, miren, ahí el productor tiene dos opciones. Comprarle a estos productores la semilla o comprarle la planta lista para trasplantar. Como lo empezaba a decir al señor, si usted va a hacer vivero, le toca meterse la mano al bolsillo para sacar, para tener infraestructura de vivero. Básico en un vivero, sistema de riego permanente, sus bolsas, estar limpiando, guadañando, bajando la competencia de estas zonas, ¿cierto? Donde hay pasto, más haciendo control de plagas y enfermedades a plantas de vivero que al estar más cerca pues se complica un poco. Si usted tiene la infraestructura para hacer un vivero, compre la semilla y haga usted la etapa de vivero de la palma. Mucha gente dice, no, yo no me quiero meter con ese rollo, yo no tengo infraestructura para eso, yo quiero que me lleguen mis palmas listas de un año para de una vez en mi trazado, mi aullado, hueco y tu palma a sembrar de una. No quiero meterme en el tema de vivero, porque en este tema de vivero, chicos, también se generan pérdidas. Así usted tenga la infraestructura y usted sea juicioso, no quiere decir que de 100 semillas que usted sembró, 100 plantas va a obtener. Así ya vengan punteadas y lo que sea. Pueden haber muchos problemas o muchas situaciones que afecten esa productividad en vivero. Entonces, aquí también hay pérdidas. Que no, que yo me quiero evitar la pérdida, entonces no voy a comprar la semilla, sino que voy a comprar la palma lista. Esas son dos opciones que tiene el productor. Ahí en su planificación, ustedes deciden. Poder sembrar la semilla. No se puede, por las mismas características que tiene la semilla de su fisiología. Ese aspersor se manda solo, Una vez que ella es recibida por el cliente o recibida por la persona que va a plantar esa semilla en previvero, este material debe ser sembrado en un tiempo muy corto y casi que inmediatamente una vez se reciba. Entonces, por eso. Claro que sí, porque ellos entregan la semilla punteada, es decir, que la semilla ya empezó proceso germinativo, yo no la puedo almacenar. Después de que la semilla absorbió agua y empezó proceso germinativo, inmediatamente hay que irla a sembrar a bolsa para que haga su desarrollo. No la puedo almacenar. Esa razón tiene que estar completamente preparado en su infraestructura en la etapa de vivero antes de recibir la semilla o el material que le vamos a entregar. Bueno, mientras la propaganda, ¿cómo vamos? ¿Se está entendiendo el tema, chicos? Interesante. Excelente. Ah, bueno, qué bien. Me gusta que les guste el temita. Este es un ejemplo para que ustedes puedan desarrollar su actividad de formación, ¿listo? De cómo voy determinando yo. Ahí entonces yo estaría con un cuadernito en mano sacando mis etapas de cultivo. Etapa número 1, consecución de la semilla o de las plántulas, lo que usted determine, ¿listo? Semilla de buena calidad, preferiblemente certificada, Ahí ya nos vienen dando tiempos y nos vienen dando costos, ¿sí? Échenle ojo a eso. Ahí ya vimos que necesita riego, ahí vimos que necesitan bolsas de vivero. Bueno, ahí ya estamos haciendo cositas con costos. A ver si ya se acabó la propaganda ya. Continúa. Vean la semillita que viene punteadita de allá, si le ven aquí la mano al señor, ya viene crecidita. Ella tiene una forma de ubicarse, ¿sí? Una polaridad, le llamamos nosotros técnicamente, donde yo tengo que identificar cuál es la radícula, la parte de esa punteadita que tiene, que es raíz, y la parte que es planta, para no irla a sembrar al revés. Y al sembrarla al revés, permítanme un segundo que mi televisor se prendió solo. Están asustando hoy de Halloween. Espérenme un segundito. Tan raro.
Listo, chicos, ya. Perdón. Entonces hay que buscar la polaridad de esa semilla para que no me quede al revés, porque si me queda al revés, empieza desde que inicia a formar una malformación, ¿cierto? De la raíz y de la pluma, que no es deseable. Entonces, quien haga este proceso de siembra en vivero debe reconocer muy bien la polaridad de la semilla. Estamos en el vivero de Oleoflores Codazzi, aquí en Hacienda Las Flores. Este es un vivero que tiene una capacidad de unas 200,000 plantas por año y el cual consta de, es un vivero de 2 fases. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos una fase que se llama previvero y una fase de vivero propiamente dicho. En la parte de previvero es donde las semillas que provienen de Oleoflores División Semillas y que se llaman Dami Las Flores, se siembran en unas bolsas pequeñas. Las bolsas normalmente tienen un tamaño de 15 centímetros de ancho por 23 centímetros de altura. En este caso, como vamos a dar origen a una nueva plantica, el suelo tiene que ser muy suelto. En este caso estamos haciendo una mezcla donde utilizamos menos suelo y utilizamos más la parte del subproceso que sale en la fábrica que se llama fibra. Hacemos una mezcla fibra-suelo y en esas camitas es donde colocamos la semilla. En este periodo, en esta etapa, las plantas crecen más o menos entre 80 a 90 días, 3 meses. Una vez que la planta haya alcanzado el tamaño deseado, que normalmente son de 3 a 4 hojas lanceoladas completamente definidas, se hace un proceso de trasplante a unas bolsas más grandes, que normalmente son de un tamaño de 37 centímetros de altura por 30 centímetros de ancho. De igual manera, la mezcla suelo-fibra sigue en proporción de 70% de fibra con 30% de suelo. Tenía apagado el micrófono. Este tema del vivero, hay gente que se dedica únicamente a eso. Esta es una parte del negocio agrícola, propagar. Hay gente que no produce como tal, digamos que fruto ni nada, sino produce las plantas para otros productores, que sí son productor comercial. ¿Sí? Eso es una parte de negocio agrícola. Aprender a propagar y es buen negocio. Yo les voy contando porque a mí me gusta que ustedes vayan conociendo bien el negocio agrícola y que les puede llegar a generar ingresos. Aprender a propagar es un buen negocio. Entonces, si ven que la parte de propagación tiene costos, tiene procesos muy específicos. Aquí, desde que está en semillita hasta que ya sale a sitio definitivo, van 2 trasplantes, el de esta bolsa y el de sitio definitivo, y requiere ciertos cuidados especiales. ¿Listo? Entonces, por eso les digo, hay palmicultores de los que ya producen palma para aceite, o producen fruto de palma para aceite, que se evitan, no quieren ponerse en este proceso, ¿sí? Y prefieren comprar ya las plantas listas para trasplante. Ahora, ¿qué logística me requiere a mí mover, no sé, 1 millón de plantas? Eso también es otro proceso. Entonces, tengo que analizar si es mejor traerlas en este estado de bolsa pequeñita que nos mostraba el señor así, y darle condiciones hasta que crezcan al punto en que ya las puedo trasplantar a sitio definitivo. Esa es otra decisión que yo tengo como productor que tomar de acuerdo a qué, a mi logística y a mis costos de producción. Miren que esa parte de ustedes es tan importante, la parte de costos y planificación de cultivo. Si ven que aquí ya hemos hablado como de unas 5 decisiones que yo tengo que tomar en mi planificación. No todos toman la misma decisión, no todos determinan que va a ser lo mismo. Entonces la gente dice, pero palma es palma, cacao es cacao, café es café y todo el mundo lo hace igual. No, chicos, no todo el mundo lo hace igual. La gente lo hace dependiendo de sus recursos, de su contexto, del área donde esté sembrando, de la infraestructura o de la capacidad instalada que tenga. Hay muchas cosas que me hacen variar, digamos, esa planificación. A 12 meses, que es lo ideal para llevar una planta a siembra definitiva.
Una vez las palmas son sembradas en campo, aproximadamente 2 años después se encuentran listas para iniciar su proceso productivo. Y como ya lo vimos, al ser un cultivo perenne, puede dar fruto por más de 25 años. Llegando a tener alturas aproximadas de entre 13 y 15 metros. Durante todo este tiempo, los cuidados y las buenas prácticas son importantes para conservar en buen estado el cultivo. No escucho, profe, ¿qué pasaría? No, ninguno, porque yo tenía el micrófono cerrado y me estaba echando un discurso que ni se imaginan. Les estaba diciendo, sí, tenía el micrófono cerrado. Les estaba diciendo que a partir de este punto empieza lo que nosotros llamamos mantenimiento de cultivo, que requiere una cantidad de labores para ayudarle a la planta en su proceso de crecimiento, desarrollo y producción. Entonces, si tengo una planta que está en crecimiento, pues tengo que ayudarle en la parte de nutrición con la fertilización. La fertilización no va a ser la misma del principio hasta el fin. No es lo mismo fertilizar una planta recién sembrada o recién trasplantada que una palma de 1 año, que una palma de 3 años, que una palma en plena producción. Cambia esa receta de fertilización. Es como cuando yo le doy comida a un bebé de 1 mes, o a uno de 1 año, o a un niño de 2 años, o a un niño de 5 años, o a un adulto mayor, o a un adulto en plena etapa productiva, ¿cierto? Tiene que tener fortaleza en ciertos nutrientes para que ese desarrollo se dé bien. Entonces, cuando la palma hasta ahora está creciendo, o en general cualquier planta cuando hasta ahora está en pleno crecimiento y desarrollo de hojas, pues va a requerir ciertos nutrientes más que otros, por ejemplo el nitrógeno, los elementos mayores principalmente. Si ya ella va a entrar en etapa de floración, pues necesito que tenga un poquito más de fósforo, un poquito más de menores. Si está en etapa ya de fructificación, como es el caso que vemos acá en la imagen, y yo lo que necesito es que ese fruto llene y madure, pues necesito más potasio y otros elementos menores también. Entonces, la fertilización es una de las actividades que requiere tiempo, personal e insumo, ¿sí? Por otro lado, también tengo que controlar las malezas que le hacen a la planta competencia. Entonces, ahí viene un proceso que se llama el plateo, o la limpieza que se hace alrededor del tronco. En general se hace para árboles frutales y para todo tipo de árbol, ¿sí? Es quitarle más o menos 1 metro, 1,50 metros a la redonda del tronco, del fuste, para evitar que tenga mucha competencia en cuanto a absorción de agua y nutrientes del suelo. También en algunos casos se quitan o se podan hojas enfermas, hojas viejas, hojas secas, ¿sí? Se van quitando para evitar que sean de pronto hospedaje de plagas, de enfermedades, y esas hojas que se quitan, pues hay que ubicarlos en la zona de palera, que es la zona ubicada entre línea y línea de palmas. También está el tema del control de plagas y enfermedades, porque este cultivo, como todos los cultivos, tienen enemigos naturales, ¿cierto? Insectos que vienen a hacer daño, igual patógenos tipo hongos, virus, bacterias que también vienen a hacerle daño, y pues hay que estar muy pendiente de hacer ese monitoreo, que el monitoreo es otra labor importante, monitoreo de plagas y enfermedades. En todo cultivo hay que hacerlo, entonces necesito gente para que haga ese monitoreo, gente capacitada, preparada,
que sepa identificar esos problemas de plagas y de enfermedades. Muchas veces usted no ve la plaga, sino ve el daño. Entonces, que esa persona que hace, o esas personas que hacen el monitoreo sepan identificar el daño en campo. Todo eso son actividades de mantenimiento que requieren personal, herramientas e insumos. ¿Listo? Y debe ir pues dentro de la planificación del cultivo. Garantizando la calidad de sus frutos y la abundancia de sus cosechas. Miren, ahí quitaron una hojita. Uy, más propaganda. Está larga la propaganda. ¿Hay preguntas hasta ahí mientras aprovechamos la pasada de la propaganda? ¿Dudas, comentarios? ¿Vamos bien? ¿La post cosecha cómo se hace? Bueno, el Cosecha, proceso, okay. la cosecha, el proceso de cosecha de esta palma se hace primero identificando los racimos que ya cumplen con índice de cosecha. ¿Cómo se identifican? Por color, por tamaño, ¿sí? Y básicamente se marcan los frutos, los racimos que ya están listos y luego vienen los cosecheros a llevárselo. Hay que liberar el racimo porque el racimo crece entre las hojas. Mira, aquí se ve un poquito. El racimito crece, a ver si se ve aquí. Mira, el racimito crece entre las hojas. Entonces, cuando ya este está grande para cosecha, hay que quitar una, máximo 2 hojas para liberar el racimo. Entre menos hojas quite, mejor, porque las hojas son las que me ayudan al llenado de estos frutos. Entonces, se quita una hoja y luego se corta el racimo y se lleva ya a un volco donde lo estén recogiendo. También un índice de cosecha es que ya hay fruto amarillo botado en el piso, ¿sí? Entonces eso me indica también que ya ese racimo está listo para cosecha. Se recoge también los frutos que quedan en el piso y todo se lleva a una planta extractora. Uy, me quedé sin sonido. Perenne puede dar fruto por más de 25 años, llegando a tener alturas aproximadas de entre 13 y 15 metros. Me devolví mucho. Durante todo este tiempo, los cuidados... Miren el cambio de color, ¿no? Y ahí a ese fruto le falta. De todas maneras, acuérdense que cada variedad tiene sus índices de cosecha específicos. Hay unos que tienden más a... Cuando está morado, todavía le falta, está inmaduro el fruto. El fruto maduro con un color entre anaranjado y amarillo, ¿sí? Hay variedades que solo llegan a anaranjado, hay otras que llegan a anaranjado con amarillo. Entonces hay que conocer muy bien de qué variedad estamos hablando para indicarle a esos cosecheros cuál es el punto de cosecha. Y las buenas prácticas son importantes para conservar en buen estado el cultivo, garantizando la calidad de sus frutos y la abundancia de sus cosechas. Miren, esto es lo que yo les digo, la zona de palera. Si ven que la hoja la ponen ahí a que se vaya descomponiendo, y estos cultivos están puestos en zonas de mucha humedad, entonces esta materia orgánica de la hoja se descompone relativamente rápido. En este momento estamos en un lote de una palma siembra 2007, es decir, en este momento la palma tiene 13 años de edad. Como ustedes pueden apreciar, aquí se ve un panorama bastante agradable ya que tenemos coberturas protegiendo el suelo. Esta cobertura, aparte de suministrar materia seca al cultivo, nos sirve para proteger el suelo. Nosotros tenemos que volvernos amigos del suelo. Yo creo que todos nuestros problemas empiezan aquí y se solucionan aquí en el suelo. Entonces, la cobertura que nos permite, aparte de que esta es una leguminosa que fija nitrógeno, también nos permite mantener permanentemente cubierto el suelo para que no se caliente tanto y por lo tanto la evaporación del suelo sea mucho menor. En el tema ambiental tenemos algunos inconvenientes ya que la precipitación de la zona no es muy alta. Normalmente el cultivo de palma de aceite requiere 1.800 milímetros por año, bien distribuidos en todo el año. Eso quiere decir que más o menos son 150 milímetros por mes. Desafortunadamente, nosotros tenemos 6 meses de déficit hídrico. Por lo tanto, ese déficit tenemos que cubrirlo con un riego suplementario. En este caso,
nosotros tenemos un riego por aspersión en esta zona donde estamos ubicados. Este sistema de riego permite economizar, ser más eficientes en el uso del agua. El riego, cuando se hace por superficie, por gravedad, requiere demasiada agua para poder suplir las necesidades del cultivo. Sin embargo, en el riego por aspersión, las necesidades son mucho menores. Entonces, le estamos dando la cantidad de litros que la palma exige y, digamos, estamos contribuyendo a la parte ambiental de no gastar agua que la podemos utilizar para otras actividades. Bueno, ahí es importante que ustedes consulten un poquito, aunque vamos a verlo más adelante dentro de su formación, pero más someramente, o sea, muy por encimita, la parte de sistemas de riego, ¿no? Hay diferentes tipos de sistemas de riego en producción agrícola, dependiendo de la necesidad del cultivo, dependiendo de la disponibilidad que tengamos de agua. Antiguamente, ¿cómo se regaba la palma? Por canales, lo que él llama por gravedad era que se dejaba entrar el agua y se sacaba, ¿sí? Eso requiere mucha más agua, ¿sí? Regar por superficie, dejar que corra el agua dentro del cultivo y sacarla por medio de otro canal. Requería mucha agua o requiere mucha agua. Hay zonas donde toca hacerlo, todavía lo hacen, pero como dice bien el señor, un riego por aspersión para ellos, para esta finca, en estas condiciones de suelo, de precipitaciones donde tienen 6 meses sin agua, para ellos es más eficiente el sistema de riego por aspersión. Ya lo han hecho, ya han hecho costos, ya han hecho cálculos, ya se han dado cuenta que para ellos es mejor. Quizá para otro cultivo, en otra zona, tal vez en los llanos orientales, que a veces tienen de pronto un poquito más disponibilidad de agua, sea para ellos mejor por costos hacerlo por superficie, ¿sí? Cabe la posibilidad. Por eso quiero hacer la claridad de que no es que el señor esté diciendo que el riego por superficie sea mal, ¿sí? Tampoco estamos diciendo que el riego por aspersión sea el mejor. Habrán otros sistemas, por ejemplo, como ustedes van a escoger un cultivo de hortalizas, pues lo mejor es un riego por goteo, que es mucho más eficiente en el uso del agua y es más efectivo también para la absorción de parte de la planta. Entonces, ese tema del sistema de riego, lo que nos dice aquí este señor sobre su cultivo específico de esta finca es eso. A ellos, para esta finca, a lo mejor es un sistema de riego por aspersión, pero hay diferentes tipos de sistema y yo como productor tengo que escoger el que mejor me acomode de acuerdo a mis condiciones, mis requerimientos de cultivo, mis factores climáticos y mis costos. Normalmente, la cantidad de agua que requiere el cultivo equivale a unos entre 5 a 7 milímetros por día. Por ejemplo, en esta época que la luminosidad es un poco menor, normalmente se requieren de 5 milímetros de agua para poder la palma tenga un desarrollo adecuado. Toda planta durante el día y dependiendo de la temperatura pierde agua, transpira, suda, ¿sí? Así como nosotros transpiramos las plantas en general, también pierden agua por transpiración. Entre más elevada la temperatura, ¿sí?, más cantidad de agua transpiran o pierden hacia la atmósfera. Yo, dentro de mi sistema productivo, sea cual sea, tengo que tener claro ese dato y tengo que saber que esa agua que pierde por evaporación mi cultivo, yo se la tengo que regresar en forma de riego. De lo contrario, mi palma va a empezar a tener déficit hídrico y a dejar de hacer muchas funciones que hacía normalmente porque no tiene suficiente agua y va a afectar mi producción. Entonces, si yo esperaba 10 toneladas por hectárea con un déficit hídrico de 1 mes o 2 meses, eso se me puede bajar hasta en un 30%, ¿sí? Lo que yo esperaba. Entonces, el agua y la disponibilidad de esa agua dentro de mi cultivo es vital. Ningún cultivo funciona sin agua, para que ustedes lo tengan en cuenta. Esa es de las cosas que yo le debo garantizar a mi cultivo. No, profe, que es que yo me voy a esperar a que llueva. Mis queridos aprendices, eso ya no lo controla nadie. Vieron las noticias en Valencia, España, donde llovió lo de 1 año en un solo día, en una sola tarde incluso, ni siquiera creo que fue todo el día. Y miren lo que sucedió. Como hay lugares donde nunca llueve,
¿sí? O no llovió lo que se esperaba. Entonces, no nos podemos confiar en este momento con nuestro cambio climático de la lluvia, del agua de lluvia para desarrollar un cultivo, ¿sí? Bueno, Instructora, sí, señor. instructora, ahí con respecto a lo que dice el señor de riego por aspersión ahí en la Hacienda Las Flores, eso queda aquí a 1 hora de Valledupar. Ah, ¿tú conoces esta finca, Ariel? Sí, sí, en Codazzi. Ah, genial, Entonces, sí, en Codazzi. el problema de que prácticamente ellos fueron como obligados a ese sistema por lo desvíos de los ríos, la canalización y todas esas cosas. Por el tema Pero ambiental, ¿los obligaron sí, a optimizar el recurso agua? Sí, señora, el tema ambiental, porque, o sea, para el cultivo de palma es mejor la canalización, sino que extraía mucha agua de los ríos, de los caños y de esas cosas. Entonces, ¿qué tomaron ellos? Las medidas fue de hacer reservorio, o sea que en el tiempo de invierno acumular toda la cantidad de agua que se pueda almacenar. So, tienen 2, 3, 4, 5 hasta... Ariel, te perdí. almacenar agua. Entonces, de ahí, con tiempo de verano, de ahí lo pasan a la aspersión para regar las palmas. Es que para todo sistema de riego, Ariel, yo debo tener agua almacenada. Yo no puedo montar un sistema de riego sin tener una fuente fija de agua. Llámese que saqué el agua de un pozo profundo y llené mi reservorio, o sea que la saqué, lo que tú dices, del tiempo de invierno de los ríos donde me dejan hacer mayor captación de fuente superficial de agua, llámese Río Quebrada, pero tengo que tener un reservorio y sobre todo para un cultivo tan grande como este. No. Inge, buenas noches. Sí, espérenme, me dejan terminar la idea, ya les doy la palabra. No Gracias. funciona ningún sistema de riego sin tener una fuente de agua. Dale, Luis Eduardo. ¿Listo? Fija. Hay gente que invierte una cantidad de plata montando que si la tubería, que si la bomba, que si el aspersor, que si los goteros, que si... Y uno dice, bueno, pues muy bonito todo este montaje, ¿y de dónde va a sacar el agua? Mucha gente cree que solo con montar eso tiene. No, hay que hacer un reservorio. Y en un cultivo tan grande como estos hay que hacer reservorio. Flores en la sabana de Bogotá tienen reservorios y son producciones que ambientalmente impactan por el alto consumo de agua que tienen. Entonces, ellos, últimamente las corporaciones autónomas regionales les han dicho, listo, puede tomar parte del agua superficial, pero empiece a hacer perforación de pozo profundo porque eso va a disminuir. Siempre la prioridad en cualquier lugar en Colombia está dada para el consumo de agua de la comunidad, ¿no? Dime, Luis Eduardo. Inge, bueno, realmente tratas como de responderme la pregunta de una vez porque, bueno, tengo dos inquietudes. Bueno, como estamos hablando del cultivo de la palma, realmente alguna vez en los llanos orientales, pues vi que empezó como el auge con el tema de los cultivos, y pues obviamente tú sabes que son cultivos muy extensos. Yo Y hice mi mi tesis pregunta en en los sí, llanos orientales en Palma. sí, como en Puerto López empezó el tema hacia adentro, pero, o sea, una cosa loca. Yo estuve entre Cumaral y Paratebueno, por eso te estoy diciendo para el año Párate, 98. bueno. Sí, entonces, entonces Inge, bueno, realmente una de las preguntas era ¿qué clima o qué condiciones de terreno debe aplicar para, digamos que, para un emprendimiento? Obviamente eso es mucho dinero el que se invierte en un tema de esos porque son mucho, o sea, la cantidad de dinero es exageradamente. Y una es esa, ¿qué condiciones de terreno? Y la segunda, realmente me la intentaste como responder porque sé que pues el tema de las corporaciones y las entidades ambientales ahora pues hoy en día molestan mucho por el tema del recurso hídrico, ¿sí? Entonces, sí. Entonces uno de eso era más que todo ese tema que me lo respondiste por un ladito también. Entonces, es eso. Listo, Luis Eduardo, pues mira, ahí en el inicio nos decía el señor que se necesitaban tierras, bueno, tierras planas, ¿no? Esto es un cultivo que no se siembra en pendiente. Entonces necesitamos tierras planas y necesitamos suelos sueltos, pero no necesariamente muy profundos, ¿sí?
porque la palma en general, las palmas, cualquier tipo de palma, no profundizan mucho sus raíces. Entonces necesita suelos sueltos, más no profundos. Necesitan suelos con buena cantidad de materia orgánica en general. Pero básicamente eso, sueltos no tan profundos. En cuanto a clima, sí son cultivos de clima cálido y requieren una humedad relativa alta por encima del 85% en cuanto a humedad relativa, hablando ambiental, ¿no? Atmosférica. ¿Qué más te digo? Básicamente eso. Eso de la humedad es fundamental para producción de palma. La humedad relativa. La humedad relativa es la humedad del ambiente, la que está presente en la atmósfera en forma de vapor. ¿Listo? Los llanos orientales, ustedes saben que son bien húmedos. Allá usted deja unos zapatos que se quitó esta noche y los va a poner mañana a mediodía y ya tienen moho. La humedad es alta. Lo mismo la zona de Tumaco y esta zona que nos cuenta Ariel del Cesar, Codazzi principalmente. Y temperaturas altas. Eso es lo que requiere la palma. Bueno, mis chicos, sigo porque nos quedan 20 minuticos de clase. ¿Listo? Y todavía nos queda parte de video. En los meses de enero, febrero, donde es una temporada muy seca, en este caso, normalmente tenemos que aplicar un poco más de agua, llegando hasta los 7 milímetros por día. Señales de que tu ángel de la guarda está intentando comunicarse con... Ah, caray, esta propaganda. Yo la bajo un poquito mientras la podemos quitar. Listo. Bueno, chicos, por otro lado, este diseño de la finca, de cómo están dispuestos los lotes, los surcos, cada planta, también tiene que ver con el tema logístico, ¿no? De entrada de camiones, porque pues aquí se mueven insumos en gran cantidad y necesitamos carreteables que sean eficientes tanto para ingresar insumos para la producción como para sacar la cosecha. La cosecha, ¿hacia dónde se lleva? Hacia plantas extractoras, que son ya plantas industriales ubicados en diferentes lugares. No necesariamente cada finca tiene una planta extractora porque no daría, pero si hay una planta extractora más o menos cada 10 fincas, eso es lo que se proyecta. Hay empresas que tienen su propia planta extractora y manejan 5 o 6 fincas de propiedad de ellos mismos y tienen su planta para esas fincas. Entonces hay que mover ese producto hacia la planta extractora, para que sepan también que aquí hay que invertir y proyectar lo que es la infraestructura vial, carreteables, básicamente dentro de la finca. Lo importante en palma de aceite es que este sea productivo, pero a la vez también sea sano. La palma de aceite tiene algunas enfermedades que han sido bastante complicadas en otras regiones del país, como es la pudrición de cogollo. Afortunadamente en esta zona los casos de PC son mínimos. Realmente en un mes aquí podemos encontrar 2 o 3 casos que son muy fáciles de rehabilitar. O sea, ¿por qué se encuentra menos pudrición de cogollo en esa zona? Por la humedad relativa que es más baja que en los llanos. Yo hice mi tesis de pregrado en eso exactamente, en pudrición de cogollo de palma de aceite, lo hice con Cenipalma, con el Centro de Investigación de Fedepalma. Y el tema de pudrición de cogollo en Tumaco y llanos orientales es brutal. Y llevaban muchos años cuando yo empecé mi tesis investigando quién era el factor fundamental, si era un hongo, una bacteria, un virus, lo que causaba el daño o la pudrición de la hoja flecha o el cogollo, que es la parte central de donde les digo que crece la palma. Si se pudre ese cogollo, se murió la palma porque ya no produce más hojas. Entonces era una enfermedad sumamente limitante. Hoy se le atribuyen, ya después de muchas investigaciones, a Fusarium. ¿Listo? Es un tipo de Fusarium. De Phytophthora, discúlpenme. Es una Phytophthora, es un hongo, el que ya después de muchas investigaciones determinaron que era el agente causal, se llama, el que causa esa enfermedad, que como dice el señor, es mucho más agresiva en otras zonas como los llanos y Tumaco que ahí en esta zona del Cesar.
Las palmas son fácilmente se recuperan, simplemente haciéndole una pequeña cirugía y con aplicación de algún insecticida. Las razones es porque precisamente nuestros suelos tienen unas características físicas bastante importantes. No hay encharcamientos, no hay exceso de agua en el suelo y por lo tanto el cultivo está relativamente sano. Ahora, para que esté sano, ¿qué necesitamos? Primero que todo, que haya un buen mantenimiento a tiempo, que no nos atrasemos en las actividades, un buen programa de nutrición. En Oleoflores trabajamos con base análisis foliares que tomamos todos los años. Tenemos análisis de suelo que lo hacemos más o menos en promedio cada 3 años. Bueno, aquí nos dan unos datos súper importantes. La fertilización o la nutrición que yo le dé a la planta se tiene que basar en un análisis para verificar qué hay, qué tiene. Y aquí nos dan 2 tipos de análisis. Uno, el análisis que yo le hago al suelo, que digamos que es mi reserva de alimento o mi alacena donde se guarda el alimento para mi planta. Y 2, el análisis foliar. Análisis, todo lo que les digan a ustedes foliar se refiere a las hojas. El análisis foliar es un análisis de laboratorio que se le hace a la hoja para ver los contenidos de nutrientes que tiene esa hoja y de energía para aportarle a esos frutos. De acuerdo al resultado del análisis de suelo y del análisis foliar, se toman decisiones en cuanto a la nutrición de las plantas, que como les dije, varía de acuerdo a la edad y la etapa en la que esté la planta. Y con esa información más la productividad que uno espera del cultivo, se le devuelve a través de un plan de nutrición los fertilizantes que la palma requiere. Eso nos da unas condiciones de sanidad en el cultivo. Chicos, entonces miren, voy a hacer un pequeño resumen. Aquí ya vamos hablando de agua. ¿Cuánto vale el riego? ¿Cuánto vale llevarle agua a la planta? Estamos hablando ahora de nutrición, compra de fertilizantes que se le deben poner a la planta cada cierto tiempo. Ahí dice el señor, cada 3 años, ¿qué? El análisis de suelo, porque después de 3 años ya el suelo ha cambiado mucho en cuanto a contenidos de nutrientes y toca volverlo a evaluar. Pero la fertilización sí tiene que ser mucho más constante, ¿sí? Generalmente se recomienda la fertilización después de la cosecha para recuperar a la planta todos esos procesos que ya tuvo que hacer de desgaste. Y también cuando inicia la formación de frutos, ¿sí? Si es una planta pequeña, pues hay que hacer unas fertilizaciones de mantenimiento para desarrollo y crecimiento y así, ¿sí? Entonces, ahí van costos, mano de obra, porque ¿cómo se va a aplicar esa fertilización? La tiene que aplicar la gente, tiene que haber una aplicación edáfica, a suelo, tiene que haber una limpieza de estos platos, o sea, estas áreas alrededor de la planta, y esos son costos. El cultivo es un cultivo, el cultivo de la palma es un cultivo muy agradecido. Es un cultivo que sabe sumar y sabe restar. El cultivo, si le damos las condiciones que ella necesita, nos va a producir, y si no se las damos, obviamente nos va a restar. ¿Cuáles son las condiciones que ella más necesita? Necesita condiciones de el riego, bien sea por gravedad o riego por aspersión. Entonces, la palma nos está exigiendo diariamente esa humedad. También necesita fertilización, necesita el tema nutrición. Nosotros acá en esta empresa le damos nutrición química y también se le da una nutrición orgánica por medio de un compost que es elaborado en la empresa. Bueno, el compost es un abono orgánico que se hace descomponiendo materia orgánica y llevándola a un punto de maduración. La gente dice es que el abono orgánico tiene que ser entre más huela. No. Nunca le lleven a ustedes a un cultivo un abono que huela a podrido. No, que lo mejor es la boñiga o la gallinaza o la de las cabras. Lo que usted quiera en estiércol les puede usar siempre y cuando lo mezcle con materia orgánica vegetal y haga un compost. Descomponga eso hasta el punto donde parezca tierra y no huela sino a tierra húmeda. Antes de eso, no lo aplique a un suelo, porque lo que le lleva es problemas, plagas, enfermedades. ¿Listo? Este compost, generalmente las empresas lo hacen de los mismos residuos de cosecha o de los mismos residuos de poda, los acumulan y los descomponen por un proceso hasta que llega a la elaboración de este abono, que trae muchos beneficios para la planta,
mejora sus condiciones en cuanto a cantidades de carbono, materia orgánica y lo más importante, una riqueza biológica en cuanto a microorganismos benéficos de suelo. Al suelo se le debe evaluar su componente físico, su componente químico y su componente biológico, que siempre se beneficia con la aplicación de materia orgánica descompuesta e inmadura. También necesita las condiciones, como es todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de la plantación, que son labores culturales. El plateo, un plateo es apropiado. Ahí están los reservorios que nos decía Ariel. Porque si no tenemos el área limpia, el operario no va a poder recoger en su totalidad los frutos sueltos, que estos frutos sueltos son los que mayor contenido de aceite tienen y es necesario que lleguen al proceso de... ¿Por qué será que los frutos sueltos son los que mayor contenido de aceite tienen? ¿Qué se les ocurre? Más maduros que los otros. Perfecto, Angie. Porque están más maduros y entre más maduro el fruto, más concentración de aceite. Acción. También necesitan el control de maleza, que es alrededor de entre palma y palma, para que ellos se puedan desplazar con facilidad y de esa manera pues también evitarles a ellos accidentalidades. Necesitan hacer otra labor que necesita el cultivo, es la poda, porque esto es una competencia. Se ve de dos formas. Se ve que es una competencia para la palma porque está compitiendo, ya esta hoja no es funcional, y está compitiendo con temas nutricional, con temas de agua, con temas de rayos solares. Entonces, bueno, lo que habla ella de poda es que hay que quitar hojas que no sean funcionales y que no estén aportando a la producción. Hay unas hojas que nosotros llamamos hojas no funcionales u hojas viejas, que uno, ya no hacen suficiente fotosíntesis, entonces ya no están produciendo comida para el fruto y las áreas nuevas, y dos, son hojas que en vez de aportar, están gastando. Entonces, eso hay que quitárselo a la planta. Ella se vuelve una competencia y obviamente la palma puede llegar a estresarse o puede dejar de estar consolidando lo que en realidad necesita para producir más racimo. Y también porque es la forma como el cortador puede visualizar y cortar mejor el fruto, el racimo. Pero pilas, porque hay cosecheros que les encanta andar quitando hoja, ¿cierto? Quitan muchas para hacerse más fácil el proceso de la extracción del racimo y resulta que cortan hojas funcionales. Y quien llena los frutos en cualquier cultivo es la hoja. Si usted poda demasiado una planta, no espere tener buena producción, porque las hojas son fábrica de alimento y energía para la planta. Lo otro, miren esta herramienta tan bonita y afilada. Tengo que ir a campo, primero por eficiencia en cuanto a tiempos, ¿cierto? De mi operario, facilidad y dejar un corte limpio. Si yo empiezo a hacer 1, 2, 3 cortes, estoy dejando muchas heridas y hay más opción de que por ahí entren patógenos que me puedan enfermar mi planta. 1, 2, el cansancio del hombre, mire que hasta eso uno lo evalúa, ¿no? El cansancio del cosechero, de quien está haciendo esta labor porque no tiene una herramienta suficientemente filosa y tiene que hacerle más fuerza a esa actividad de corte de hojas y son hojas gruesas. Entonces, estos cuchillos tienen que estar perfectamente afilados antes de la labor. Eso es lo que nosotros llamamos la preparación de acciones para cosecha. Eso es una hoz con mango telescópico, básicamente, que es un cortador que me permite cortar a altura. Este es otro de los recursos importantes. Ay, mire, aquí también tienen los búfalos. Este es otro de los recursos importantes y es que mis cosecheros tengan la suficiente capacitación para que les rinda la actividad y no se me demoren mucho por palma. Entre más alta la palma, pues más largo va a tener que ser mi implemento de corte, ¿cierto? Más altas porque es una planta más vieja, mayor. Entonces, pues hay cosecheros muy expertos para corte en altura, hay otros que no. Si vieron que la anterior era una palma que no tenía tanta altura, mientras que, miren, aquí era una palma de un cortecito medio, ¿sí ven?
ahí daba más o menos al hombro del señor, mientras que la siguiente sí es un corte de altura. Y el corte de altura requiere más experiencia. Entonces, ahí está la capacidad de ustedes como administradores de saber administrar bien, valga la redundancia, su recurso humano. ¿Sí? ¿A quién mando a los lotes de altura y a quién pongo a los lotes jóvenes? E ir haciendo las capacitaciones del caso. Evaluación de riesgos laborales, ahorita que están viendo ustedes el tema de talento humano. Evaluar los riesgos laborales de estar haciendo cosecha de altura, estar utilizando una herramienta con alto filo que tiene mango telescópico. Manejar una herramienta tan extensa, tan larga, es difícil, ¿sí? Y la caída de objeto, que en este caso sería la caída de la palma. Esta hoja pesa un montón y en esta zona, lo que va más pegado al tronco, digámoslo así, tiene unos chuzos, ¿sí? Que si lo llegan a cortar a usted o si llega usted a chuzar con eso, son sumamente enconosos y muy doloroso. Entonces ahí tienen otro riesgo, ¿sí? El riesgo del manejo de estos animales también, porque algunos, sobre todo las hembras, son un poco ariscas y a veces agresivas. La caída, como les digo, tanto del fruto, del raquis, el racimo, como de la hoja, saber dónde cae, estar atentos, por eso tienen que usar casco, ¿cierto? Porque están cayendo objetos, y estar atentos. Y lo otro que también ustedes saben que quienes trabajamos en campo estamos expuestos siempre a el ataque de algunos animales. Aquí en esta zona, cerca a los racimos, les encanta hacerse a mis amigos los alacranes. Entonces, ahí encuentran ustedes nidos de alacranes. Alguna vez me cayó una bola. Ellos se hacen como bolita, una bola, los nidos, y los más grandes cubren como los más pequeños. Y bueno, cayó la hoja. Yo estaba cosechando para mi tesis lo del el centro, el cogollo. Entonces tocaba quitar como 3 hojas y de una de esas hojas cayó un nido de eso y me cayó a mí sobre la cabeza. Se imaginarán la gritería, pero bueno, gajes del oficio. Afortunadamente ninguno me picó, pero sí fue muy, pues un riesgo, ¿sí? Y ya dije yo, bueno, salimos de esta. Después era un lote donde estaban quitando palma, nos pasó una palma rozándonos por encima, casi nos cae encima. Y al final le dije yo a Miguel, a mi auxiliar, vámonos, que esto hoy no es nuestro día. Y cuando íbamos saliendo de una de las hojas que ya habíamos quitado, que está en la palera, se la enterró en un pie, en un tobillo se la enterró. Estuvo 3 meses incapacitados, por eso les digo que esa chuzada con esto es enconosísima. Entonces, esto se llama administración de talento humano, que es lo que ustedes están viendo, creo que con la profe Rosalba, y ahí están sus costos. ¿Cuántas personas hay para este proceso de cosecha? 1, el carguero, que es el que coge el racimo ya caído al piso, lo carga en la tolva que arrastra el animalito, y el mismo cosechero también ayuda a levantar lo que es fruto caído. ¿Listo? Entonces, aquí hay 2 por palma, ¿sí? Por labor diaria, pues generalmente van de a 2, para que lo tengan en cuenta. Miren la... Me convertí en millonaria antes de cumplir los 25. Chicos, mucha propaganda. Esta muchacha nos tiene que contar cómo se convirtió en millonaria. Porque creo que nosotros no. Vean, si vieron que aparte de la caída, o sea, cae el racimo y suelta mucho fruto. 1, por el impacto de la caída, y 2, porque pues ya está maduro, ¿no? Ya está bastante maduro. Lo otro es esta gente que me va haciendo el monitoreo para identificación de ramo maduro, pues tiene que ser un duro para de la altura estar mirando si ya está o no está, porque una cosa es tenerlo a nivel y otra cosa es tenerlo en altura de 15, 17 metros que tiene una palma. Todas las prácticas, tanto agronómicas como administrativas, que se hacen en una... Mire, aquí vi un chico allá atrás que ya iba a cosechar. Ustedes que ya están viendo talento humano, ¿cómo lo ven? Y ven que aquí hay uniformes diferentes. Aquí están casco. Uno tiene casco, el otro no. Ambos deberían tener, y su equipo completo de protección de brazos, mientras que el que pasó por acá iba como fresco en camiseta. ¿Qué nos indica esto? Esto le indica al cortador que ya ese racimo tiene el potencial de aceite totalmente contenido, que es el que nos exigen en planta extractora.
o más frutos sueltos. ¿Qué nos indica esto? El fruto suelto es lo que me indica que el racimo ya está, color y fruto suelto. ¿Listo? Para que ustedes lo sepan, eso se llama un índice de cosecha. Continúo. Esto le indica al cortador que ya ese racimo tiene el potencial de aceite totalmente contenido, que es el que nos exigen en planta extractora. Continúa, corta el racimo, luego corta, antes de cortar el racimo, perdón, corta la hoja que está debajo del racimo y él sigue en su proceso de búsqueda de más racimos maduros. Ahí interviene el bufalero, que es la persona que toma el racimo cortado, le corta, valga la redundancia, corta el pedúnculo en forma de V o a ras para que esta estructura no llegue al proceso de planta extractora o de esterilización, donde él allá va a hacer el proceso de extraer aceite y hacer que disminuye la tasa el potencial de aceite o la tasa de extracción. Eso quiere decir que el racimo lo llevan sin tanta pata, para que me entiendan un poquito el proceso. Como cuando usted compra un brócoli o sí, que trae como mucho pedacito de tallo, pues eso pesa. En este caso, primero pesa y entonces al hacer la relación del peso con el que llegó el racimo a la cantidad de aceite que salió, a mí como productor me sacrifican en el sentido que me dicen, su racimo que pesaba 200 solo nos dio 10 litros de aceite. Entonces, si mi racimo pesa menos y me concentran ese peso a cambio en aceite, pues me va mejor en mi índice de producción, ¿sí? Entonces hay que quitarle esa pata que trae gruesita. Es bueno hacerlo arriba desde el momento que lo cosecha, porque después de que ya está abajo, empieza a desprenderse más fruto y es más difícil. De la fábrica. Posteriormente, toma la hoja, la corta en 2 o 3 partes, la parte gruesa la coloca en la calle de palera y la parte delgada la extiende en la calle de cosecha. Luego viene y toma los frutos, que los frutos externos se caen por lo que le decía, el criterio es que uno más frutos sueltos se hayan soltado de forma espontánea del racimo. Entonces, estos frutos que se desprenden en el momento del corte del racimo también se van a desprender más y la obligación de ellos es recoger estos frutos para que también puedan llegar al proceso de extracción. Bueno, chicos, esa es la cosecha. Ahí terminaría lo que es la planificación de mi etapa de cultivo. De ahí para adelante ya es el proceso de post cosecha, que para este cultivo de palma de aceite es una post cosecha industrial. Entonces, hasta ahí vamos nosotros como productores agrícolas. De ahí en adelante empieza un proceso agroindustrial que después de que nosotros entreguemos nuestro producto a planta extractora, ya de ahí para adelante no es responsabilidad ya nuestra. Obviamente la responsabilidad va a entregar en un producto que cumpla las condiciones que nos pide mi planta o mi cliente, que es la planta extractora, y ya, hasta ahí llego yo. Chicos, dudas, comentarios, ¿queda claro cuáles son las etapas y las actividades que se realizan dentro de un cultivo con este ejemplo? Sí, sí. Genial. Entonces, pueden hacerlo de esa manera. Iniciar con un video, pero un video técnico, ¿sí? Porque aquí en YouTube uno encuentra muchísimas cosas, chicos. Entonces, como les decía en la clase anterior, usted se encuentra una señora que montó 3 semillitas en un balde y ya, entonces, producción de tomate. No, pues 3 semillas en un balde no es producción de tomate. Tienen que ser cultivos grandes, extensivos, tienen que ser bueno, por ejemplo, aquí Palmas de Cesar, eso es una empresa grande, la Gobernación de Antioquia, esos son, digamos que fuentes fidedignas. Densidad de café, mire aquí de la Federación Nacional de Cafeteros. ¿Le creo yo a este video? Claro, es la Federación Nacional de Cafeteros. Si no les creo a ellos en café, entonces ¿a quién le creo? ¿Sí? Si es que quiero valerme de un video es fuente válida para hacer su actividad.
Y pues como estamos virtuales, un video me apoya mucho a mí a imaginarme o a ver lo que... De siembra. Y ojo pues porque entre más árboles tengamos en nuestro cafetal, pues más café vamos a coger. Oiga Héctor, me vine para acá porque mis compañeros, los extensionistas, mis amigos me dijeron, profe, si usted va a hablar de densidad de siembra, Héctor es el hombre para el tema. En el cual hemos tenido varias... lo que sí necesitamos es que sean jóvenes, porque si vamos a tener nos vamos a llenar de una ramarazón, pero toda va a estar vieja, pues no vamos a hacer. El tema de la densidad de siembra es uno de los que más... La densidad de siembra básicamente me habla a mí de cuántas plantas por unidad de área, llámese hectárea, fanegal, lo que ustedes quieran. Entonces, eso es lo que tengo que definir en el tema de costos. ¿Listo? Mis chicos, hasta aquí nuestra sesión del día de hoy, nuestra sesión en línea. Espero que haya sido muy productiva para su formación. Este videito, Dios mediante, estará el día de mañana en plataforma si la conectividad nos ayuda. Y de todas maneras, de aquí en adelante hasta noviembre, hasta finales de noviembre, principios de diciembre, que ya nos dijeron que se terminaba esta contingencia de la conectividad, vamos a seguirles, o yo personalmente voy a seguirles pasando los videos a su plataforma, a su grupo de WhatsApp, en archivo para YouTube, para que sea público y fácil de ver. ¿Listo? Entonces, nada. Si no hay otra pregunta, siendo las 9:06, cierro y dejo de grabar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo, profe. Dime, Ángela María. Bueno, es que no entiendo muy bien sobre los costos y digamos, la producción del café. No entiendo, digamos, cómo podemos determinar eso de la densidad y, bueno, demás cosas. Bueno, chicos, el tema de costos. Para que ustedes tengan más fácil ese proceso para hacerlo, yo les sugiero que lo primero que hagan, más que los costos, hagámoslo paso a paso. Primero, ubiquen su cultivo y saquen las etapas del cultivo, y dentro de las etapas del cultivo identifiquen actividades a realizar y en cada actividad, mano de obra, maquinaria e insumos. ¿Sí? Ese es su insumo agrícola para trabajar. Cuando tengamos... Profe, ¿esa parte puede ir en un cuadro? Esa parte, sí, claro, si a ustedes les queda fácil hacer de pronto un cuadro Excel donde describan etapas del cultivo. Entonces, propagación, insumos requeridos, tales, mano de obra, tanta, maquinaria, tal, ¿sí? Y para hacer una recolección de datos más eficiente, y después de tener toda esa información técnica, le vamos ajustando los costos y ahí sí nos sentamos a sacar cuentas. Pero lo primero que deben hacer es hacer la identificación de esas actividades agrícolas con sus respectivos requerimientos, y ahí sí nos ajustamos a los costos. ¿Les parece? Listo, profe. Listo, esta tarea es larguita, entonces hagámosla así como en fases, ¿vale? Si quieren ir subiendo, ¿cómo se llaman? Como avances por medio del WhatsApp a nivel, digamos, personal, me quieren mostrar, mire, profe, yo hice este avance, con todo gusto, estoy pendiente de ustedes para apoyarlos, ¿listo? Ok, muchas gracias. Listo, Bueno, profe, gracias. Listo. Chicos, un placer haberlos visto. Detengo grabación en este momento. Bueno, no los vi, los escuché, pero espero haya servido la sesión del día de hoy mucho para su formación, y como les digo, va a estar montada en plataforma Sajuna mañana, en donde dice sesiones en línea mes de octubre. ¿Listo? Bueno, mis chicos.